Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, seguimos en directo en el estudio 102 de la Casa de la Radio. Cuando son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, se abre de nuevo el Espacio en Blanco. Margasca, nuestro compañero, se hace cargo ahora de nuestro sonido y muchos temas nos esperan todavía. Redes sociales abiertas de Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Y hay un tema sorpresa que no pensábamos ofreceros, pero que ha llegado de repente. Isidro está extendido por muchos lugares del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, en Filipinas, y es un santo que, a pesar de ser el patrón de los agricultores, es mucho más que eso, puesto que tiene una gran vinculación con nosotros, en este caso con Madrid, y también con el mundo de las aguas, que también son muy famosas por aquí, por Madrid. Vale, hoy es 15, yo soy despistado, ya es 15 de mayo, ¿no? Uh-huh. Estamos en la festividad de San Isidro. Vale. Es la celebración y estamos en una efeméride muy especial. Ahora nos la cuentas. ¿Cuándo vivió este personaje? Todo en su historia es legendario, pero según un acuerdo popular, digámoslo así, él nace en el Madrid musulmán, en Mairit, cuando todavía esta ciudad era una ciudad de dominación musulmana, en el año 1082, y muere en 1172, también por acuerdo popular, con 90 añazos, Miguel. ¿En aquel tiempo? En aquel tiempo que un labrador, quizás un noble, podría llegar, pero un labrador es algo muy extraño. Ya. Y aparte era un tipo grandote, ¿no? Pues según podemos ver en las veces que se ha abierto el sepulcro, hemos visto un cadáver que mide aproximadamente 1,72 m, 1,73 m. El cadáver se cree que en vida y estando en su plenitud pudo llegar a 1,80 m, que si vemos las puertas de los edificios de la época, vemos que esa era una altura que tendría que pasar agachado. Y concretamente hoy se celebra el 4º centenario de su canonización. Efectivamente, porque una curiosidad es que San Isidro, desde su muerte prácticamente, hay constancia popular de su devoción, pero no es oficialmente canonizado hasta el año 1622 bajo el reinado de Felipe IV. Tenía 16 años este rey y por fin empujan entre varios miembros de la nobleza para que el Vaticano se pronuncie y le conceda esta facultad de santo que hoy podemos celebrar y que se ha decretado año santo con una serie de actividades que va a haber, pero no es hasta 1622 cuando San Isidro oficialmente se le puede rendir culto. Isidro Merlo se llamaba. Eso dice Lope de Vega, que fue uno de los grandes investigadores de su figura. Todo, como te digo, Miguel, forma parte de las tradiciones populares, incluso los apellidos. Ya. ¿El Vaticano no se pronunció acerca de su santidad o lo hizo más tarde? Claro, lo hizo en 1622, previamente en 1619 había sido beatificado y antes no se mojó. También muchas veces en estos temas hay pues un tema de marketing por parte de la nobleza, por parte de la realeza, y fueron algunos reyes a partir de Felipe II los que impulsaron esta canonización. Anteriormente llegó a estar prohibido el culto a San Isidro porque era simplemente un santo popular, era un santo al que la gente acudía a pedirle, por ejemplo, que lloviera o que dejara de llover o que le curara sus enfermedades. Ya. ¿Con quién estaba casado? Si es que estaba casado. Pues sí, se casa, además es un ejemplo así como de matrimonio santo con Santa María de la Cabeza, María Toribia, y juntos tienen un hijo que le han llamado San Illán, pero nunca ha sido canonizado, o sea que el hijo también se convierte en un santo popular, pero efectivamente se casa con María Toribia y cuando ya son los dos mayores hacen algo que puede parecer muy rompedor, se separan, cada uno se va a vivir a un lugar y viven esa vida de recogimiento, de ascetismo, de santidad, dedicados únicamente a la oración. Y hablamos de ello porque Álvaro nos ha advertido que en estos días va a haber algo muy importante acerca o que tiene que ver con San Isidro, ¿verdad? Pues sí, a partir del día 21, del próximo sábado, se va a enseñar
en una exposición solemne que se llama, con una urna de cristal protegiéndolo, el cuerpo tan traído y tan llevado, nunca mejor dicho, de San Isidro. La gente va a poder comprobar cómo es su estado de deterioro. Se habla de un cuerpo muy bien conservado, no podemos decir incorrupto, pero sí que el mero hecho de que no sea polvo y hueso en el año 2022, pues ya nos hace pensar que tiene algo de milagroso, un cuerpo grande, con los brazos cruzados sobre el pecho, al que le faltan algunos trocitos que se utilizaron para reliquias. Luego vamos a ver para qué se utilizaron. Del 21 al 27 de mayo se va a exponer el cuerpo. ¿Y luego dónde se va a exponer además? Se va a exponer en la Colegiata de San Isidro, que es la antigua Catedral de Madrid, o ya sabemos que es la Almudena, sí. Pero hasta el año 1993, pues la Catedral de Madrid era la Colegiata, que es un templo del siglo XVII. En el año 1769 es cuando el cuerpo de San Isidro llega a este lugar, y desde ese año hasta hoy ha sido colocado en el altar mayor, dentro de una urna ricamente decorada, y se va a poder contemplar allí, como bien dices, Miguel, del 21 al 27 de mayo. El día 27 sale en procesión, como antiguamente se ha hecho por diferentes motivos, sale en procesión la momia de San Isidro por Madrid y es llevada a la Almudena. Allí va a pasar una noche, en una vigilia, es decir, una noche de oraciones. Y al día siguiente, ya por fin el 29 de mayo, vuelve a la Colegiata y se sella de nuevo hasta nuevo aviso. No sabemos cuándo volverá a ser la siguiente muestra, y yo, si estuviera por Madrid, aprovecharía para ver ese cuerpo del que tanto se ha hablado. Por eso estamos dando la información. Yo me voy a apuntar. Vivió 90 años, medía un 80 de altura, un tipo grande. Hay muchos milagros o leyendas acerca de él, ¿verdad? Muchísimos. Se han archivado hasta más de 400 milagros en vida y no pocos milagros después de muerto. Peticiones, sucesos históricos, curiosos. La gente en Madrid y en otros lugares del mundo ha tenido gran devoción. Ya en vida se nombraban milagros que tenían que ver con, por ejemplo, unos bueyes que trabajaban solos, movidos por un ángel, mientras él se dedicaba a rezar en los campos de cultivo donde hoy tenemos la famosa Pradera del Santo. Él decía, sus compañeros de labranza decían que era un santo haragán, que era un santo vago que se dedicaba a rezar, pero no era menos cierto que le sustituían unos ángeles. Es un recuerdo que me lo contaban hace muchos años, cuando se hablaba de San Isidro. Curiosamente, según el dato que tengo aquí, en 1212, 40 años después de su muerte, su cuerpo aparece incorrupto. Efectivamente, y lo más curioso, él es enterrado en el cementerio de una de las parroquias más antiguas de Madrid, de la iglesia de San Andrés, y en ese cementerio, que hoy en día ya no existe, pues a la gente la enterraban envuelta en un sudario y cubierta con tierra y a lo mejor unas losas, pero nada más, ni siquiera tenían normalmente ataúd. Este hombre, que era un labrador, pues tuvo el entierro más humilde del mundo. Y cuentan las crónicas de los primeros devotos de San Isidro que 40 años después se revisa ese cementerio, se encuentra un cuerpo perfectamente conservado, a pesar de que por allí pasaba un acuífero y el agua no es muy buena a la hora de conservar los cuerpos, pues se encuentran un cuerpo que no está en nada mal estado, que presenta pues una lozanía, no presenta mal olor y apenas tiene putrefacción. Esto se considera un milagro suficiente para que el cuerpo pase del cementerio al interior de la iglesia de San Andrés y así empieza una devoción, como digamos, más oficial, aunque seguía siendo una devoción puramente popular. Hay más extrañas cosas o milagros que se atribuyen a este santo. Por ejemplo, la reina consorte Juana, esposa del rey Enrique II, ¿qué hizo? Bueno, pues esto es una curiosidad muy grande porque ella tenía mucha devoción por San Isidro y cuando le enseñaron el cadáver del santo no pensó otra cosa que llevarse una reliquia, a ver quién le dice nada a la esposa del rey. Y resulta que esta mujer tiró del brazo de San Isidro. Algunas crónicas dicen que llegó a separarlo del cuerpo, pero en ese momento ella queda paralizada. No puede hacer nada, no puede ni siquiera hablar. Lo único que pudo hacer fue devolver a duras penas el brazo a su sitio. Ese brazo hoy está atado con una correa y en ese momento ya quedó liberada de esa parálisis. Pero no sería la única vez que ocurriría esto.
creo que también una dama de Isabel la Católica, ¿no? Pues sí, y esto es más macabro todavía, Miguel, porque en un besapiés, que ya es curioso que se le bese los pies a este cadáver, al fin y al cabo, a este santo, supuestamente incorrupto, pues se agachó esta dama de Isabel la Católica para darle un beso en el pie y aprovechó para dar un mordisco, coger un dedo y llevárselo. Wow. Como reliquia, que además antes eran muy preciadas. Bueno, pues cuando se están marchando de Madrid, antes de pasar por el Manzanares, y sabemos que Isidro tenía gran vinculación con las aguas, pues la carroza, el carruaje de caballos se detiene en seco. No hay manera de moverlos. Y al registrar las pertenencias se encuentran con ese dedo. Piensan que esto ha sido algo sobrenatural y hay que devolverlo al sepulcro. Al devolver este dedo al sepulcro de San Isidro, los caballos comienzan a moverse y todo funciona con total normalidad. Era que se había profanado la tumba de San Isidro. Curioso. También en la batalla de las Navas de Tolosa pasó algo, ¿no? Con relación a San Isidro. Esto es muy curioso porque hay algunos datos parcialmente históricos sobre esta leyenda. Estamos hablando del rey Alfonso VIII, que estaba liderando las tropas cristianas, y antes de pasar por Despeñaperros para la batalla, un labriego, un hombre de campo, un rústico, les dice a las tropas que no pasen por donde tenían pensado porque los soldados almohades estaban esperándoles con los arcos en ristre para tenderles una emboscada. Él, ese hombre misterioso, les proporciona un camino distinto que les lleva a la victoria. Un año después de las Navas de Tolosa, en el año 1213, este rey pasa por Madrid y le enseñan la tumba de ese santo o protosanto que era San Isidro en ese momento. Al verlo y lo bien conservado que estaba, recordemos que solo un año antes se habían encontrado el cuerpo en perfecto estado, dice, este señor es el que se nos apareció. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Porque se nos ha aparecido en la batalla. Le explican toda la vida y toda la muerte, todo lo que tiene que ver con la muerte de San Isidro, y bueno, pues el rey alucina, le regala un arca ricamente decorada, un ataúd con pinturas que tenían que ver con los milagros de San Isidro, y le rinde culto porque aquel hombre que estaba muerto, en espíritu de alguna manera, había aparecido antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Porque me dicen mis compañeras que yo también tengo algunos dedos, pero no son robados. Aquí lo contamos todo. No sé a qué se refieren, no sé. Ya te lo contaré. Felipe III también creo que creía mucho en el poder de San Isidro. Claro, igual que Felipe II y muchos reyes, ellos se hacían rodear de esas reliquias a las cuales se les atribuía poderes curativos. Y resulta que en el año 1619, Felipe III pues estaba ya muy enfermo, 2 años después fallecería, y manda traer el cuerpo del santo a su alcoba para que, digamos, lo proteja, para que le ayude a curarse. Algunas crónicas todavía más macabras dicen que lo llega a meter en el lecho, que lo llega a meter en la cama, y resulta que cuando se estaba encontrando mejor, pues lo retiran de la habitación, y mientras se lo están llevando, el rey siente de nuevo achaques, se siente mal, dice que se lo traigan de nuevo, y hasta que no se recupera del todo de aquellas dolencias, unas fiebres y demás, no se pueden llevar al santo de su habitación. Su hijo, Felipe IV, cuando está pachucho también, cuando está enfermo, le dicen, oye, ¿quieres que te traigamos el cuerpo de San Isidro? Y Felipe IV, más inteligentemente, dice, bueno, si este hombre es milagroso, si este hombre es tan poderoso, no hace falta que lo traigamos a mi habitación. Ya hará los milagros a distancia. Y los hace, o los hizo. Y los hace. Casi la última, el hechizado, la esposa de Carlos II, el hechizado, que le dio su mujer Mariana de comer. Pues Mariana de Neoburgo, en el año 1692, le ofrece a San Isidro otra arca. Los reyes le iban ofreciendo este tipo de enterramientos cada vez más bonitos, cada vez mejor decorados, gracias a haber hecho algún tipo de milagro, normalmente de curación. Y resulta que es que Carlos II, que ya sabemos que es un rey que fue muy enfermizo por esa mezcla genética, por esa mezcla de sangre, le dan de comer. Esto lo contaba María Luisa Gabriela de Saboya, la primera mujer de Felipe V. Le dan de comer a Carlos II un preparado que, entre otros ingredientes, tenía un dedo de San Isidro triturado. Y dicen que así el rey, en este caso Carlos II el hechizado, mejoró
pero imagínate aquel potingue hecho con restos de santo. Algunas curiosidades de San Isidro. Recordar, desde el día 21 al 27 de mayo se puede ir a ver el cuerpo y igual llega alguno de esos milagros que hace. Álvaro, un placer haber estado contigo. Si queréis saber más, ahí está ese libro del Madrid misterioso escrito por nuestro invitado, y si quieren acompañarte en alguno de tus trabajos, forma de contacto contigo, Álvaro. Pues nada, mi página web alvaromp.com, y si quieren venirse por ahí de paseo, pues hacemos eso que se llaman las rutas misteriosas, así que haremos una especial ahora dedicada también a San Isidro. Yo me apunto. Fuerte Pues abrazo. aquí te espero. Fuerte abrazo y gracias por contarnos estas cosas curiosas y misteriosas de algunos de nuestros santos. Fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Donde haya mosquitos capaces de transmitir un virus, pueden aparecer enfermedades. Existen aproximadamente 3.000 especies distintas y están considerados los animales más letales del mundo. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Provocan cada año más de 750.000 muertes. Una nueva generación de mosquitos dispuesta a chuparnos la sangre. Esta semana hablamos de los mosquitos. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, Solo en Podcast. El perro del hortelano reúne la obra de Lope de Vega y la dirección de Pilar Miró en una historia de película. RTV, la que quieres. La realidad es más amplia de lo que vemos. Permítete dudar. Traspasa las fronteras de tus sentidos. Asómate a otras verdades. Estás en el sitio correcto. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El sonido del misterio. La voz del misterio. En Radio Nacional. No sé si es el final de los tiempos, pero sí sé que es el principio de Espacio en Blanco. Qué alegría escucharlos, muchachos. Un gran abrazo desde Uruguay. Recibimos el abrazo desde Uruguay, desde un montón de lugares, con esos mensajes que nos estáis enviando. 13:24, 2:24 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Colón es un personaje que se ha vuelto a poner de moda con un montón de datos nuevos. Estuvimos hablando la semana pasada con un invitado, Mariano Fernández Urresti, especial hablando de ello. Pero nuestro siguiente invitado, que nos va a llevar hasta Cabo Verde, también tiene algo que contarnos de esos misterios de la historia. Ponemos rumbo a Cabo Verde. Esas islas en el Atlántico que dieron origen a una ruta marítima a la que hemos llamado la Autopista de América. Muchas fueron las peripecias que allí ocurrieron. Y hoy, junto a nuestro invitado, queremos llegar a conocerlas. Pues ahí estamos, nos vamos de viaje una vez más, y nos vamos de viaje hasta unas islas relativamente cercanas que guardan misterios y que será el punto de partida para seguir ruta hacia lugares que vamos a descubrir hoy. Y nuestro guía va a ser Carlos Afón Gavira, hasta Sevilla nos vamos a saludarle. Carlos, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Pues encantado de escucharte, tu inconfundible voz. Un placer que estés aquí con nosotros, historiador, y ahora trabajas en el Archivo General de Andalucía. Sí, correcto, es un archivo autonómico, bueno, que tiene también fondo histórico y sí, pertenece a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y eres un viajero empedernido, ¿no? Hemos estado algunas veces contigo visitando lugares por ahí raros, ¿no? Y sigues.
Me gusta. Es que yo tengo un vicio, no sé si confesable, que es que tengo el mapa mundi detrás de mi escritorio. ¿También tú? Y me da por mirarlo bastantes veces. Entonces voy con el dedo ahí apuntando. Sí. Y de vez en cuando, pues vale, salen algunos de estos sitios remotos que me encantan. Bien. El último país que estuvimos hablando, no recuerdo ahora cuál era. Estuvimos hablando de, país en el Cáucaso, de Abjasia, sí, en la República de Georgia, me acuerdo. Sí. Además es que tienes costumbre de ir a sitios de esos raritos, que no están puestos ahí en las agencias, ¿eh? Sí, yo creo que te lo comenté, digo, si buscas un lugar para viajar y en internet hay poca información, ese es el digo, sitio. vas por buen camino, exacto, es el sitio, digo, vamos muy bien, no encuentro nada de información, Sí, vamos a buscarla Qué fuera. bien. Pues ahí, aquí estamos con él, con Carlos Zafón Gaviera, que nos va a dar unos cuantos datos y a relacionar unas cuantas historias, y ya veréis qué curioso es. Empezamos cerquita, de África Occidental, ¿no? Nos vamos a unas islas, correcto. Las islas de Cabo Verde. Cuéntame, ¿dónde las situamos y por qué Cabo Verde? Pues sí, Miguel, la verdad que, las islas en sí tienen bastante mística, ¿no? Especial, a mí me atraen mucho, ¿no? Los archipiélagos. Y las islas de Cabo Verde están enfrente de África, de la costa occidental africana, unos 500 kilómetros aproximadamente. Curiosamente, el punto de tierra de África continental más cercano a Cabo Verde se llama también Cabo Verde. Sí. Cap Verde, que está en el Senegal. O sea que de ahí es una teoría del origen del nombre. Y es un archipiélago, unas 10 islas principales. Luego hay 5 islas menos principales. Pero es un archipiélago fascinante. Es una mezcla de culturas, ¿no? De la portuguesa, africana. Y es una escala imprescindible, ¿no? Para conocer toda esta historia de los viajes oceánicos y los viajes de descubrimientos. No sé por qué se están poniendo de moda. Últimamente oigo mucho hablar de Cabo Verde. Empiezan a haber ya viajes más organizados y más preparados, ¿verdad? Sí, yo cuando fui, curiosamente fue el último gran viaje que hice antes de la pandemia. Fue en Cabo Verde en enero de 2020. Y sí, la verdad que había turismo, pero un turismo muy rudimentario. De hecho, debo de confesar que las comunicaciones entre isla e isla eran deficitarias. Hay muchísimos retrasos de los aviones, de los barcos, hay tormentas de arena cada 2x3 en algunas islas. De hecho, yo intenté aterrizar, el viaje de ida, en la isla de Sal y acabamos en la isla de Santiago. O sea que una tormenta de arena. Pero bueno, tú sabes que en África hay otro ritmo del tiempo, o sea, hay que ir con otro ritmo. ¿Es tan variado como Canarias, que tiene diferentes paisajes, hay desiertos, hay selvas, hay...? Pues sí, hay de todo, la verdad. Es una biodiversidad. Cada isla es un micromundo. La isla de Sal, por ejemplo, pues tiene el desierto de Viana, o sea, un desierto que ha sido construido, digamos, por las arenas del Sáhara, que viene desde el continente. O sea, con las corrientes marítimas, los vientos van arrastrando la arena del Sáhara y han creado un desierto en la isla de Sal. Y luego está la isla de Santiago, que es totalmente diferente. Hay unos palmerales enormes, unos árboles gigantescos, había un árbol, el poilón le llamaban ellos, que era como una especie de catedral de árbol, 25 metros de altura, con mucha foresta, ¿no? O sea, lo que es selva, para entendernos. Es una isla muy, muy selvática, muy histórica, porque la primera ciudad que fundaron los portugueses, ¿no? Ciudad de Vela, la ciudad vieja, está en la isla de Santiago. Luego la isla de Fogo, que es un volcán en mitad del océano. La isla de Santo Antao, o sea, San Antonio, que ya la descubriremos un poquito después, porque ahí hay una piedra muy misteriosa, con unos caracteres muy misteriosos. Pero sí, cada isla es un pequeño mundo por descubrir. Vale, lo descubrieron los portugueses, ¿no? Oficialmente. Ya. Y luego no quiero adelantar, que nos adelantes información, pero era una parte de ese reino portugués, ¿no? ¿Y anduvieron los templarios o gente de esta que buscaba cosas raras? Exacto, Miguel. Para mí Cabo Verde ha sido también como la entrada a ese mundo lusófono, la lusofonía, ¿no? Todo ese mundo portugués de las colonias, realmente atrayente.
Y sí, fueron los portugueses los descubridores oficiales, entre comillas, de las islas de Cabo Verde, en 1462 aproximadamente. Y lo de los templarios es muy curioso porque, bueno, tú sabes que tiene muchísima fascinación el tema de los templarios, qué fue de ellos, incluso hay muchas teorías, ¿no?, de que si fueron a América, pero es que la gracia es que muchas veces basta que pongamos algo en el escaparate para que no lo veamos, porque en Portugal los templarios no desaparecieron nunca, se reconvirtieron, es la Orden de Cristo. El rey Dinis de Portugal no suprimió la orden, al contrario, le dio privilegios, tierras, y muchos de los primeros viajeros y exploradores portugueses de la edad de los descubrimientos pertenecían a la Orden de Cristo, que es tanto como decir a la Orden de los Templarios, o sea, como el mismo Enrique el Navegante, Fernando de Magallanes, que todos lo conocemos, Pedro Álvarez Cabral, el descubridor oficial del Brasil, Vasco de Gama. No es casualidad, Miguel, que todos estos grandes exploradores, todos pertenecían a la Orden de Cristo. Por tanto, eran todos caballeros neotemplarios. Hay volcanes también, ¿verdad? Como nuestras Islas Canarias, ese de la isla de La Palma, ¿el Fogo se llama? ¿O la isla de Fogo? Exactamente, es la isla de Fogo, está muy próxima a la isla de Santiago, y realmente más que una isla es un volcán en mitad del océano Atlántico. Es un cono volcánico impresionante de más de 2.800 metros de altura. Y sí, nosotros hemos vivido recientemente la trágica erupción de La Palma en las Canarias, y en la isla de Fogo la última erupción fue en 2014. Y nosotros, en 2020, a pesar de los años transcurridos, pudimos ver todavía los estragos de la erupción volcánica, toda la lava ya solidificada, muchas poblaciones engullidas literalmente por la lava. La arqueóloga, ahora estoy recordando, la arqueóloga Esther Núñez, pariente de León, que me acompañó en este viaje, escribió hace poco un artículo describiendo todos los estragos que había cometido el volcán de Fogo con las poblaciones. Es un paisaje tan trágico por el daño que hace, como bello, que es la gran paradoja, porque luego todo ese paisaje de cenizas volcánicas es realmente espectacular. Pero si hemos elegido las islas de Cabo Verde hoy, aparte de por estar con nuestro invitado, es porque eran el inicio de una autopista, ¿verdad? La autopista quizá hacia América, y ahí entra Colón, empezamos a meter algunos datos de él, ¿no? Sí, perfecto. Y además me encanta la expresión que has utilizado, porque yo lo denomino así también, la autopista oceánica hacia América. Porque, de Cristóbal Colón ahora no está viviendo sus mejores momentos, ¿no? Porque, se están derribando todas sus estatuas, se pone en entredicho su legado, pero hay una parte, Miguel, de Cristóbal Colón que a mí me fascina y yo creo que no se ha valorado convenientemente, que es su etapa africana. O sea, los viajes que hizo Cristóbal Colón a África, donde adquirió conocimientos náuticos, conocimientos sobre las corrientes marinas, que le fueron muy, muy útil para luego aplicar su proyecto descubridor de 1492. O sea, él se empapó, digamos, de todo el saber náutico de la época, y uno de los sitios donde más podría aprender es en la escuela africana, en el Golfo de Guinea, que ya estaban los portugueses allí asentados, en el castillo de San Jorge da Mina, en la actual República de Ghana. Ahí estaban los portugueses sobre todo buscando oro. También ya estaba el dramático tráfico de los esclavos. Incluso el mismo Hernando Colón, o sea, el hijo de Cristóbal, ya publicó los viajes africanos de su padre. Él decía que su padre había andado la Guinea, había navegado desde Lisboa a Guinea, y que estuvo en el castillo de San Jorge de la Mina del rey de Portugal. O sea, está más que demostrado que Colón estuvo varias veces en África. Es curioso la cantidad de cosas que todavía se desconocían de Colón o que están saliendo a la luz, ¿verdad? Hablando de que incluso había estado en barcos esclavistas donde había un poco también cogido experiencia para lo que él quería hacer después, ¿no?
Exactamente, es que Colón es un personaje muy misterioso, pero siempre se guarda una carta en la manga. Y, por ejemplo, desde el punto de vista náutico, él en los viajes que hizo a la Guinea, esta colonia portuguesa, pues él sobre todo lo que aprendió fue la corriente marítima que debía coger para poder ir a América. Es decir, navegar siempre hacia el oeste, por el paralelo 27, donde coinciden los vientos alisios, que tan favorablemente le sirvieron, y la corriente ecuatorial de Cabo Verde, vamos, que se llama actualmente así, que le empujarían hacia las Antillas. O sea que ya iba preparando, digamos, la ruta del viaje de esa autopista oceánica que le llevaría a América. Es decir, sin el conocimiento de África no hubiese sido posible el descubrimiento de América. Se habla también, si nos quedamos un poco con Colón, de que él ya tenía mapas que de alguna manera indicaban esa ruta o sabía por dónde tenía que ir para no perderse, ¿verdad? Sabía mucho más de lo que al parecer contó a los reyes católicos, ¿no? Incluso a su propia tripulación. Exacto, Colón, bueno, eso valía más por lo que callaba que por lo que hablaba. Él tenía fuentes de información privadas, por decirlo de alguna manera, y se sirvió de ellas. Está la teoría del prenauta, que es ampliamente conocida. Incluso Magallanes, que ahora estamos celebrando el 5º centenario, ¿no?, de la primera vuelta al mundo, también tenía sus mapas secretos, Magallanes. El mapa de Martín Bejaín, ¿no?, que quizás es menos conocido, ¿no?, que le indicaba dónde estaba el paso oceánico hacia las islas de las Especias. O sea que Magallanes también tenía su prenauta, por decirlo de alguna manera. Supongo que en aquel tiempo conocer esos mapas es un secreto que guardaban muy, muy celosamente, ¿no? Exactamente, Miguel, y tan secretamente que, por ejemplo, Portugal, que bueno, Colón estuvo viviendo bastante tiempo en nuestro país vecino, pues el mismo rey Manuel de Portugal en 1504 prohibía, bajo pena de muerte, dar indicaciones sobre la navegación más allá del río Congo. Es decir, que guardaba como secreto de Estado celosamente todos los itinerarios y viajes que se hicieran en esas latitudes. O sea, era secreto de Estado. Y no solamente Colón cogió esa autopista hacia Sudamérica, sino que luego fue aprovechada por otro montón más de viajeros, ¿verdad? Exacto, Miguel, porque bueno, el viaje más célebre de Colón obviamente es el primero, ¿no?, porque descubrió América, las Antillas, el segundo, pero yo creo que el tercer viaje de Colón ha pasado inmerecidamente ignorado o no muy valorado, porque el tercer viaje, resumiendo mucho, salió de Sanlúcar de Barrameda y llegó a América en 2 meses justos. O sea, fue como el viaje más rápido en llegar a América, y eso es porque Colón ya había aplicado todos sus conocimientos náuticos, había corregido errores de viajes anteriores y ya, digamos, que circulaba correctamente por la autopista oceánica que partía desde España y paraba en Cabo Verde para llegar a América en el tercer viaje. Primero en Canarias, ¿no? La Gomera creo que paró y luego ya... Exactamente, primero paró en las Islas Canarias y luego ya paró en Cabo Verde, en la isla de Santiago. Y ya fue directamente hacia las Antillas, las islas de Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago, muy cerca de Venezuela, pero fue, digamos, el descubrimiento de la masa continental de Sudamérica. Y él lo que hizo fue aplicar sus conocimientos africanos y coger la ruta africana. Y luego lo que tú decías en tu encabezamiento es cierto, fue tan perfecta esta ruta que todos los viajes posteriores, como por ejemplo los de Alonso Niño, Cristóbal Guerra, Vicente Ñáñez Pinzón, Rodrigo de Bastida, bueno, Cabral, que descubrió Brasil, todos siguieron exactamente la misma ruta que Colón estableció en su tercer viaje. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Qué cantidad de misterios hay todavía sobre ese, entre comillas, supuesto descubrimiento de América, aunque muchos países latinoamericanos están dando leña a Colón y compañía, ¿verdad? Es cierto, sí, estamos en una época un poquito caótica, ¿no?
y se están derribando estatuas y bueno, y todo lo que hay detrás de las estatuas, ¿no? Mitos, leyendas, conocimientos, en definitiva, historia. Qué pena da a veces. Sin embargo, parece ser que mucho antes de que Colón llegara, decían que ya habían llegado la gente del norte, los templarios incluso, quizá por esa relación que decías de Portugal y los neotemplarios, la Orden de Cristo, incluso los chinos y algunos africanos. Luego iremos a la India, si te parece, ¿no? Sí, perfecto, la verdad. Bueno, muy buenos ingredientes, ¿no? Los viajes chinos, bueno, lo de la India, que a mí me fascina, es una teoría, ¿no? Que estoy un poquito pergeñando, pero creo que sí, que también habría que valorizar, ¿no? El legado náutico de los antiguos habitantes de la India, ¿no? Del subcontinente indio. Y lo de los chinos, sí, bueno, desde un tiempo a esta parte, como sabes, pues se ha puesto bastante de actualidad, ¿no? Los viajes de los chinos, sobre todo del almirante Zheng He. Bien, damos marcha atrás un poquito, bueno, casi no habíamos cogido la autopista y nos vamos a la isla de Santo Antão de nuevo, de San Antonio, en Cabo Verde, a desarrollar esa teoría que tú quieres un poco mostrarnos hoy. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Pues sí, mira, la isla de Santo Antão, o sea, San Antonio, es la isla más verde, valga la redundancia, del archipiélago de Cabo Verde. Es una isla verde con manantiales, agua, y el origen de este misterio es que hay una piedra, la Pedra do Letreiro, que le llaman, que hay unos caracteres escritos en ella, inscritos, bastante misteriosos, ¿no? Hay una grafía muy rara. Entonces, claro, la pregunta es de a qué idioma pertenece esas letras. ¿Es muy grande la piedra? Sí, unos 3 metros de altura aproximadamente. Los caracteres están desgastados, pero fue el escritor Gavin Menzies, el que hizo el libro sobre que China descubrió el mundo, ¿no? En 1421, sí. El que se atrevió a dar la primera teoría, ¿no? Y él decía que eran caracteres del idioma tamil, o sea, que es una de las lenguas de la India. Del sur de la India, ¿no? Exactamente, India, que es un país que tú conoces bien, Miguel, y amas, y decía que eran caracteres, no igual, pero dice, se asemeja al tamil. Él hizo sus investigaciones en autoridades de la India. Otros dicen que es el Malayalam, que es la lengua de Kerala, que también es del sur de la India. Ajá. Y claro, a primera vista puede parecer una locura geográfica, ¿no? Dice, ¿qué hacen navegantes de la India en Cabo Verde? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, yo ya empecé a investigar, a pensar, a teorizar, y quizás los navegantes indios no iban de motu propio, sino enrolados en la expedición de alguna otra potencia, que en este caso sería China. O sea, navegantes indios al servicio de los chinos. Y están los viajes del almirante Zheng He, que son muy famosos, que eso está muy documentado, que, bueno, recorrieron todo el Océano Índico, la India, por supuesto, Arabia, la costa este africana, ¿no? La costa Swahili, con Kenia, Tanzania. Y ahora aquí, Miguel, pues si me permite, hay una prueba, que eso ya es evidente, porque es una prueba palpable y tangible, que es un mapa. ¿Un mapa? Esos mapas que encierran tantos misterios, que no solamente aportan conocimiento, sino también belleza, incluso, estética, que es el mapa de Fra Mauro, que es un mapa que actualmente está en una biblioteca veneciana, de Venecia. Y en ese mapa fue elaborado a mediados del siglo XV, porque hubo una copia que se envió a Portugal, pero se perdió. Aquí vemos la conexión portuguesa otra vez. Pero una copia sobrevivió y se quedó en Italia, en la República de Venecia, la Serenísima República. Y este mapa, bueno, por lo menos para mí es muy bello, porque representa el mundo conocido hasta entonces. Y aparece Europa, aparece Asia, y lo más destacado es que aparece toda la costa africana perfectamente delimitada. ¿Toda la costa africana? Claro, en una época... En la que no se conocía todavía, no se había navegado, ¿verdad? Exactamente, se supone que los portugueses todavía no habían iniciado sus grandes viajes de descubrimiento por la costa africana. Estamos hablando de los años 1445, 46, o sea, mediados del siglo XV. Y tú ves el mapa del litoral africano muy, muy, muy bien detallado. Y ahora el mapa, aparecen los nombres de los cabos, los golfos, los ríos. Y a mí la pista que me hace sugerir o suscitar que los navegantes indios tienen algo que ver en esta historia es que en el Cabo de Buena Esperanza, o sea, que actualmente está en Sudáfrica,
En el mapa de Fra Mauro aparece como Cabo del Diablo, o sea que ya el nombre es bastante gráfico. Es el Cabo de Buena Esperanza, pero antiguamente se llamaba también el Cabo de las Tormentas. Un cabo muy peligroso para la navegación, o sea, Cabo del Diablo, pues imagínate. Y en ese Cabo del Diablo aparece representado un barco que europeo no es, porque aparece en el mapa pues, carabelas europeas, barcos de otras nacionalidades, como de los árabes, y aparece un barco con cierto tufo oriental, y es nada más y nada menos que un junco, o sea, una embarcación de Oriente, y el mapa de Fra Mauro lo describe como un junco procedente de la India, literalmente un faucho, en italiano fauco, de India, y está ilustrado, dibujado en el Cabo de Buena Esperanza. O sea, eso nos indica que al menos un barco procedente de la India llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, probablemente enrolado en la expedición del almirante Zheng He de China. Es curioso, Carlos, tu oficio de historiador, cuando uno escarba un poquito o se toma la molestia de ir a las fuentes y sumergirte, vas encontrando detalles que hacen que cambie la historia que nos han contado, ¿eh? Totalmente. Yo trabajo diariamente con documentos, me arropo con ellos, y es como los cuadros no los puedes ver tú en un minuto y te vas, te tienes que quedar mirando al cuadro, examinándolo, que te pregunte el cuadro a ti, y yo con los documentos, los mapas, intento hacer lo mismo. Me quedo reflexionando, miro, pienso, porque el mapa te habla realmente. Y claro, cuando lees el mapa de Fra Mauro, que incluso te da una narración un poco de lo que fue el viaje de ese barco, de ese junco oriental, y nos dice que fue arrastrado más allá del Cabo del Diablo, es decir, el Cabo de Buena Esperanza, y atravesó las isole, en italiano verde. Claro, ¿podemos pensar que se refiere al archipiélago de Cabo Verde? Qué curioso. Y se adentra en el mar de la oscuridad, que es como tú sabes, llamaban en la Edad Media al Océano Atlántico. Ajá. Y luego dice que se quedó ese barco 40 días navegando, al sol y la lluvia, miles de millas. O sea, como perdido, extraviado. Entonces, cabe pensar la posibilidad que ese barco, enrolado en una expedición china, pero de fabricación india, de tripulación india, hiciera algún tipo de escala técnica en Cabo Verde, en el archipiélago de Cabo Verde. Qué curioso. ¿Hay alguna prueba? Creo que hay una campana, ¿no? O algo por ahí. Esa es otra prueba, porque esto es como un puzzle histórico, ¿no? Vas recopilando piezas e intenta que encajen, ¿no? Entonces, claro, la navegación india está muy minusvalorada en Europa, es muy poco conocida. Pero es que en el siglo XIX, en Nueva Zelanda, nada más y nada menos que en Nueva Zelanda, se encontró una campana con una serie de inscripciones extrañas alrededor de ella, en una campana de bronce. En este caso, Miguel, sí lograron descifrar completamente lo que ponía esa escritura, y era escritura tamil. Ahí sí se cercioraron de que era el idioma tamil, y de hecho se tradujo como algo así como campana de la nave mercante Mujahideen. Entonces, claro, dice, una campana procedente de la India en las costas de Nueva Zelanda, ¿qué hace? O una de dos, o ese barco llegó desde la India, que quizás es lo más improbable, o un barco de otra expedición, o sea, de otro país, europeo por ejemplo, compró esa campana en Oriente y naufragó o encalló de alguna manera en las costas de Nueva Zelanda. O sea, aquí se multiplican los misterios. Incluso hay alguien que dice que el Juan Sebastián Elcano compró la campana en las islas de Indonesia, la Insulindia, que por cierto se está perdiendo el nombre, un nombre bien bonito, Insulindia, la India marítima, y que en la expedición de Loaiza pues encalló en Nueva Zelanda. Esto es más difícil de demostrar, pero la cuestión, Miguel, es que esa campana existe y que está en el Museo de Nueva Zelanda, en el Museo de Te Papa Tongarewa. Es un nombre un poquito extraño, Te Papa Tongarewa, pero está en Nueva Zelanda esa pieza, o sea, se puede ver y consultar, así que un misterio más. Qué curioso y qué interesante que tú puedas preguntar al cuadro o a los mapas y que los mapas te hablen y te contesten, dándote pistas, nuevas pistas sobre
parte de la historia que desconocemos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es un trabajo lento, minucioso, no puedes esperar una respuesta inmediata, pero bueno, a mí muchas veces, más que llegar al destino, lo que me gusta es caminar. Entonces, mientras que sigamos caminando, pues ancho es el mundo. Con esta música, Carlos, te acompañamos a caminar por ese ancho mundo, si te parece. ¿Cuántas cosas habrá que aprender todavía de China, esa cultura milenaria, desconocida, de la cual nos ha llegado muy poco en la antigüedad, ¿verdad? Cierto, y bueno, y si me permitís, de la India. Es que la India yo también veo que es una madre generadora, ¿no?, de culturas, religiones y civilizaciones, en plural todo, ¿eh? Sí, señor. Y que tampoco se valora mucho aquí en Europa, porque ya te digo, los marinos indios estaban muy cotizados en las expediciones europeas del siglo XVI. Sin un marino indio, Vasco de Gama no hubiese podido llegar a Calicut en su famoso primer viaje, y eso se obvia muchas veces. Tomo nota de todo ello. ¿Cuándo nos vamos de viaje? ¿A donde quieras? Pues yo estoy deseando que sea el verano ya, coger la brújula, el petate, y me gustaría viajar a Perú. Perfecto. A Cucaje. Tengo pendiente África también, Camerún, pero bueno, vamos a ir por partes. Vale, cuando lo hagas vienes aquí a contárnoslo, ¿vale? Estupendo, gracias. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber más de todo eso que haces? Sí, pues mira, yo te reconozco, Miguel, que a mí las redes sociales me dan un poco de miedo. Entonces tengo mi correo convencional, que es mi nombre, carlosfontgavira@hotmail.com, que pueden escribir el que quieran, que gustoso responderé. Y algunos amigos me insisten en que me saque Instagram, pero bueno, a ver, veremos. Perfecto, con eso vale por el momento. Ha sido un placer estar contigo, como siempre, Carlos. Muchas gracias, Miguel, y muy agradable la conversación contigo, y muchísimas gracias. Y siempre contigo. Un fuerte abrazo y que sigamos viajando, que sigas viajando y vengas a contarlo al Espacio en Blanco. Por supuesto, en cuerpo o con la mente, o ambas dos, pero siempre viajando. Me encantará. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Gracias, igualmente, cuídate, Miguel. Hasta pronto. Hay mucha gente, mucha gente que lo está escuchando. No solo en el ambiente familiar, sino de amistades y gente que oigo de calle. Así que el sondeo no tiene coherencia. Qué bonito y qué cantidad de cariño nos han demostrado. Damos las gracias a todos esos cientos de mensajes que nos han mandado, ¿verdad? Y que iremos emitiendo poquito a poco a lo largo de los próximos días. Tenemos otro mensaje. No nos va a dar tiempo, lo dejamos para otro. Bueno, pues si quieres te cuento algunos mensajes que nos han llegado para nuestro primer invitado, para José Antonio Caravaca. Cuéntame. Porque han sido mensajes muy directos dirigidos a él. Por ejemplo, Eva, que nos dice que Caravaca sabe tantas cosas secretas que esta noche no iba a poder dormir. O Quique Pérez, que nos comenta que es imperdible el programa de esta noche para él porque considera a Caravaca uno de los mejores ufólogos y le pareció interesantísimo su libro sobre teoría de la distorsión. Y también, hasta entonces. Y terminamos por hoy. Os dejamos después de toda el maratón de esa canción y de Eurovisión y después del misterio. Ahora os dejamos a hombros de gigantes, primero con nuestros compañeros de los servicios informativos. Buena semana, cuidarse, que terminen, ese es nuestro deseo, las guerras, todas las guerras de este mundo, y que no venga una nueva pandemia. Y ahora mientras recogemos nuestros trastos, un poquito de nuestra mejor musiquita, y nos encontramos en 7 días aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.